gracias por haber venido, por haberse acercado. Sabemos que la presencialidad cuesta mucho, así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy, les que nos acompañan hoy, incluidos les chiques que están por ahí. Nosotros somos periodistas científicos de la Red Argentina de Periodismo Científico y junto con el Centro Cultural de la Ciencia organizamos un ciclo de debates en torno de temas que son especialmente controvertidos. A veces es muy difícil informar sobre temas complejos y sobre los que no hay un acuerdo general sobre qué rumbo tomar. Por ejemplo, si hablamos de vacunas, la comunidad científica está prácticamente en su totalidad de acuerdo en que las vacunas son uno de los recursos más valiosos que tiene la medicina para prevenir enfermedades, para prolongar nuestra vida, para mejorar nuestra calidad de vida. Sobre eso casi no hay discusión, entonces es muy fácil informar simplemente, asegurándose de que los estudios que se hacen para probarlas, los ensayos que se hayan realizado de la manera correcta, que los resultados que reportan los estudios sean los adecuados. Hay que revisar, ¿no es cierto?, toda la metodología, pero una vez que eso se revisa, es un tema sobre lo que hay un acuerdo muy general. De más del 99% de los investigadores y médicos y médicas están de acuerdo en que las vacunas son una estrategia que nos ofrece una de las mejores posibilidades para controlar enfermedades y aportar a la salud pública. Pero hay otros temas que son más difíciles de cubrir, porque nos encontramos con algunos especialistas, investigadores, científicos, que tienen una posición y luego hablamos con otros u otras, y resulta que tienen una posición diferente, a veces contraria incluso. Las miradas son muy distintas y todas estas miradas no son miradas ni caprichosas ni azarosas, sino basadas en evidencias que algunos juzgan de una manera y otros de otra. Y uno de esos temas, que además está muy en agenda, porque de hecho en pocos días va a haber una nueva audiencia pública, es el de la exploración offshore en busca de hidrocarburos. Sabemos que la Argentina necesita desesperadamente más fuentes de energía, necesita provisión de energía para desarrollarse. Estamos en un momento en que el país se encuentra, en uno de los momentos en que la pobreza es más elevada. Se necesitan recursos para poder afrontar eso y generar riqueza. Y una de las vías que se considera que se podrían aportar y sería importantísimo y que generaría riqueza es encontrar combustibles, no solo para apuntalar nuestra propia industria, sino también incluso tal vez vender, exportar, como muchos países han hecho, y mejoraron sus economías. Así que es realmente un tema muy controvertido y en el que tanto los periodistas como la ciudadanía en general muchas veces tiene dificultades en identificar cuál es la posición más adecuada. Habría que avanzar, son muchos los factores que hay que tener en cuenta. ¿Con qué nos encontramos? Yo hice un paneo así muy rápido sobre qué nos encontramos en los diarios desde que se anunció la posibilidad de explorar, además en un lugar muy caro a los sentimientos de los argentinos y argentinas, como es Mar del Plata, a una distancia en el mar, aún más de 300 kilómetros. ¿Qué dicen los diarios? Acá pongo diarios, portales, ¿no es cierto? Y encontramos, claro, posiciones absolutamente divergentes. Por un lado,
Esto, la promesa, ¿no? ¿Será una nueva vaca muerta? O sea, millones de litros posibles de petróleo que podrían, digamos, abastecer a nuestras industrias e incluso explorarse. Otros medios optan por la posición, bueno, ¿qué quiere decir esto? Porque nos tomó un poco desprevenidos y no es un tema en el que estemos duchos, estoy hablando de la sociedad en general, para evaluar realmente si esto es algo conveniente o no. Porque, claro, no solo se trata de hacer pozos petrolíferos, ya sabemos que los hidrocarburos van de salida en el sentido de que el IPCC y todos los organismos que tienen que ver con el ambientalismo desaconsejan el uso de hidrocarburos porque producen gases de efecto invernadero y estamos en un momento álgido en que ya no se puede permitir la Organización de las Naciones Unidas, incluso dijo, esta es la última década en que podemos torcer el rumbo porque si no se va a disparar la temperatura promedio y bueno, realmente hay que tomar el toro por las astas, ya no podemos seguir mirando para otro lado. Y esto sería seguir usando hidrocarburos, ¿no? La siguiente, ¿qué más leemos? También, bueno, hay notas que son francamente favorables porque dicen, bueno, sin plataformas ni explosivos, ¿cómo va a ser la exploración? No se preocupen, esto no es tanto como lo pintan. Por ejemplo, hay otros que dicen que podría generar unas alteraciones tremendas en el océano, e incluso sabemos que la organización ambientalista Greenpeace, y en cuanto se dio la noticia, preparó una campaña que nosotros vemos ahí, la foto de personas empetroladas, diciendo que si se permitiera extraer petróleo a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, ese sería el panorama que podría avecinarse, ¿no? O sea, las costas contaminadas con petróleo, no se podría usar las costas de Mar del Plata. La siguiente. Y hasta hay notas que acusan a una de las empresas de haber realmente actuado de forma deshonesta en este tipo de exploraciones, ¿no es cierto? Otras, por su parte, dicen no se preocupen tanto porque ya hay exploración de hidrocarburos offshore y de hecho el 17% del gas actual proviene de 36 pozos del mar argentino. Entonces, bueno, la verdad es que la confusión para quien no está en el tema es bastante acentuada. La siguiente. Tenemos entonces argumentos a favor y argumentos en contra, ¿no es cierto? A favor, va a crear puestos de trabajo, hará posible la independencia energética. Esto es, quienes lo defienden, dicen generará riqueza. No es nuevo, es algo que el país viene haciendo desde hace más de 90 años. Ya se perforaron más de 180 pozos en el lecho marino y no hubo incidentes significativos. Bueno, esto del 17% del gas. Y muchos otros países, incluso algunos considerados muy cuidadosos del ambiente, lo hacen. ¿Por qué no lo va a hacer la Argentina? Pero también hay argumentos en contra. Daña a la fauna marina, en especial a las ballenas y la biodiversidad. Existe riesgo de derrame. Las ganancias, al final, uno pone en riesgo el mar, el océano, las costas, y las ganancias se las llevan empresas extranjeras. Una de las compañías que tendrían a cargo la exploración fue denunciada porque afectó el modo de vida de pescadores. No contribuye a promover una transición hacia tecnologías limpias y aumenta la emisión de gases de efecto invernadero. O sea, hay argumentos a favor por los cuales sería deseable avanzar en la exploración offshore y hay argumentos en contra y no parecen tan locos ninguno de los dos bandos, ¿no? Parecen atendibles.
queremos despejar un poco y saber exactamente qué hay de cierto en cada una de estas posiciones, y por eso convocamos a 3 especialistas, cada uno tiene su opinión. Vamos a pedirles que expongan sus argumentos, son diversos, no nos dijeron de antemano, pero sabemos que son diversos y cada uno tiene su posición. Y después le vamos a pedir que, un poco con preguntas nuestras de ustedes, que debatan un poco entre ustedes para ver si podemos aclarar, ¿no es cierto?, dónde deberíamos pararnos con respecto a este tema. Y nuestros invitados de hoy son Martín Saraceno. Él es físico, se graduó como licenciado en física en la Universidad de Buenos Aires, se doctoró en la Universidad de París, hizo 2 años de postdoctorado en la Universidad de Oregon en los Estados Unidos. Actualmente es docente en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA e investigador independiente del CONICET con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera y el Instituto Franco-Argentino para el Estudio del Clima y sus Impactos. También nos acompaña Irene Weiss, es profesora universitaria de grado y posgrado, era becaria del CONICET, y fue investigadora, pero tiene 3 hijos también, y hubo épocas en el país en que tenía que invertir su sueldo y más en pagar a quien la ayudara con sus hijos cuando iban a la escuela, o sea que... entonces, bueno, se dedicó... Es bióloga graduada en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, especializada en ecología por la Oregon State University en Estados Unidos y tiene un posgrado internacional en evaluación de impactos ambientales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y Ignacio Sabatella es licenciado en Ciencia Política, magíster en Investigación en Ciencias Sociales, doctor en Ciencias Sociales, siempre por la UBA. Actualmente es investigador adjunto del CONICET con sede en el área de Relaciones Internacionales de Flaxo, Argentina, y profesor de la Universidad Nacional de Moreno. Solo quiero apuntar una última cosita, que es el último slide. ¿Cuáles son los desafíos para la comunicación? Bueno, acá hay conflictos de interés. Tenemos que tener en cuenta el concepto de riesgo, porque no es que sabemos seguro que va a haber un derrame. El riesgo existe, pero ese riesgo, ¿es alto o es bajo? Siempre comunicar el riesgo es difícil para el periodismo y para la comunicación pública de la ciencia. Tenemos que utilizar ese recurso de las 2 campanas. ¿A quién elegimos y quién ponemos de cada lado para que exponga su posición? Y también tenemos que informar sobre la incertidumbre. Como digo, tenemos muchas bibliotecas, no hay un consenso científico todavía, y entonces esto son como piedras en el camino para los periodistas. Así que ahora ustedes tienen la palabra. Martín, si querés, podemos empezar. Bueno, muchas gracias Nora por la invitación y a todo el comité de periodismo científico. Me alegra mucho que tengan estas iniciativas y lo veo de muy buenos ojos poder debatir acerca de este tema, pero acerca de muchos temas que nos afectan a todos y todas. Bueno, yo para acompañar un poquito las palabras que quiero decir brevemente antes de pasar al debate, que pienso que puede ser la parte más rica, preparé unas figuras simplemente para que me entiendan o tratar de explicarme un poquito mejor a lo que voy. La primera la podemos saltar porque ya Nora me presentó más que bien. Y entonces un poquito es explicar un poquito la terminología, ¿no?, que utilizamos cuando nos referimos al mar argentino y a la región en donde se haría la exploración. Entonces acá tienen un mapa del Atlántico sudoccidental y en lo que están viendo en colores azul es la batimetría, es decir, la profundidad que hay en el océano.
Entonces los colores celestes claritos es donde es lo que se llama la plataforma continental argentina, por eso siempre decimos que las Islas Malvinas están dentro de la plataforma continental argentina, y esencialmente la plataforma termina en la isobata de 200 metros. Isobata es la línea de igual profundidad que delimita el marco geográfico como si fuese una provincia, ¿sí? Solo que las provincias, una provincia geográfica en el mar, es justamente la plataforma continental que tiene características muy particulares. Donde termina la plataforma continental empieza el talud, ¿sí? Y que es esa zona donde hay un gradiente mucho más pronunciado hasta que llegamos a la base del talud, donde sí empieza el abismo argentino. Ahí tenemos profundidades mayores a 5.000 metros de profundidad, algunos lugares un poquito menos, pero en general pasamos de 200 metros a 5.000, ¿sí? Entonces, esa región del talud es muy interesante. Si vamos a la próxima, por favor, es justamente donde fluye hacia el norte, desde el sur, lo que se conoce como la corriente de Malvinas. La corriente de Malvinas no es otra cosa que un desprendimiento de la corriente circumpolar antártica que fluye todo alrededor del polo sur, en sentido horario, como las agujas del reloj, y hay una rama, la rama norte, que contribuye a formar la corriente de Malvinas después que pasa las Islas Malvinas, justamente. Al llegar a la altura de Mar del Plata, aproximadamente en 39, 38 grados sur, se encuentra con la corriente de Brasil, una corriente cálida que viene del norte y forman lo que se conoce como la confluencia Brasil-Malvinas. Es una región del océano dinámicamente muy, muy activa, se ve llena de remolinos, de corrientes muy intensas, es súper interesante. En la plataforma continental tenemos corrientes que son mucho más débiles comparados con la corriente de Malvinas. El lugar donde se quiere hacer la explotación que queremos hacer es justo enfrente a Mar del Plata, pero en la región del talud, a una profundidad de alrededor de 1.500, donde la profundidad del mar es 1.500 metros. Entonces estamos bien en el corazón de la corriente de Malvinas. Lo que está representado ahí con flechas es la corriente media, ¿sí? Es decir, cualquier cosa que uno ponga y en promedio se va a ir hacia el nor-noreste. ¿Está bien? La próxima, por favor. Este es otro mapa de las corrientes con un poquito más de detalles sobre la circulación y efectos. Ahí se nota también la corriente circumpolar antártica. Y bueno, cuando uno va hilando más fino, las corrientes son más complejas, no son digamos, tan lineales como estas flechas que están acá, que se muestran. El efecto de estas corrientes es muy notorio y se puede ver muy bien con imágenes satelitales. En el panel de la izquierda tienen ustedes la temperatura superficial del mar, que se puede medir muy bien con imágenes de satélite. Observen cómo la corriente Malvinas hace una cuña, una lengua de agua fría que llega exactamente hasta las costas de Mar del Plata. Mientras que la corriente Brasil es responsable de toda esta agua cálida, esos colores que llegan a 25 grados centígrados en esa región. En el panel de la derecha tienen una linda figura del promedio de concentración de clorofila A. La clorofila A es un pigmento que es responsable de que las algas sean verdes o que las hojas de los árboles sean verdes. Entonces nos está dando, es un proxy que utilizamos mucho en oceanografía para decir cuánta actividad primaria hay en el océano, ¿sí? Donde hay mucho verde, o acá en la escala de colores llega hasta amarillo y rojo, quiere decir que hay mucha riqueza, actividad primaria, que va a haber mucha pesca, que va a haber mucha absorción de dióxido de carbono desde la atmósfera, y como pueden ver, justo paralelo a la corriente de Malvinas, sobre el borde superior del talud continental que tenemos frente a nuestras costas, hay un máximo que se extiende muy curiosamente todo a lo largo del talud. Lo vamos a ver mejor también en el próximo slide.
Y acá ven el efecto que tiene esa abundancia de concentración de clorofila. En el panel izquierdo siempre la misma figura, pero ahora únicamente para el Atlántico sudoccidental, mientras que en el panel derecho tienen unas fotos hermosas que se pueden sacar bien, sobre todo cuando hay poca luna, y entonces es realmente una foto de las luces que hay en la Tierra. Se agregó artificialmente la línea de costa para que nos podamos ubicar mejor, pero pueden comparar las luces, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires con las luces que hay a lo largo del borde superior del talud continental. Todos esos son buques en su mayoría poteros. Es decir, hay una inmensidad de buques, ciudades flotantes, literalmente, que están aprovechando la riqueza hitícola que hay en esa región. Acá es otra figura distinta, donde bueno, se ve también que no hay únicamente pesca sobre el talud, sino también en la plataforma continental se notan mejor las distintas ciudades que tienen sus luces también a lo largo de la costa argentina, pero sobre la derecha se ven fotos que sacó un avión pasando por la región, y han visto tal vez ustedes documentales que salieron también en los medios televisivos mostrando este efecto. Yo tuve la suerte de navegar por esa zona y estábamos volviendo a casa desde el sur y no podía... ¿Qué pasó? ¿Cambiamos de decisión? ¿Estamos volviendo al sur? No, era porque veía las luces hacia el este. Y en realidad era todos estos barcos que están pescando. La línea roja corresponde a la zona económica exclusiva argentina. Entonces podemos ver cómo el máximo está realmente en el borde interno de eso, y es por eso que Argentina está poniendo mucho esfuerzo en tratar de mantener a raya, por decirlo a palabras pobres, de que los buques que están pescando en nuestra zona económica exclusiva sean argentinos y no tanto extranjeros. La siguiente, por favor. Entonces, este es un informe, este es el día de ayer, 12 de octubre, y empiezan a salir los números oficiales de lo que representa en dólares para la Argentina toda esa pesca, ¿sí? Como pueden leer, 1.990 millones de dólares, ¿sí? Año tras año está creciendo lo que Argentina gana con la pesca. Para darles una escala, esto es más del triple de lo que Argentina gana en ganadería, ¿sí? Y bueno, ahí puse algunas de las especies que son más explotadas comercialmente: la merluza, el calamar, el langostino, el abadejo, la raya, la corvina negra, la vieira. La vieira es una especie bentónica, habita en el fondo, y los recursos más importantes están en el talud, justamente, entre 500 y 800 metros de profundidad. La próxima, por favor. Es una página web que les recomiendo ver si están interesados por la explotación y la sobreexplotación pesquera, porque también eso es un problema. Pero, digamos, la intensidad de los colores, entre el verde y el rojo, son distintos sistemas de posicionamiento de los buques, pero nos dan una idea del esfuerzo pesquero. Bueno, fíjense el hemisferio sur. Donde está el talud, la zona que estamos estudiando, hay un esfuerzo pesquero enorme, ¿sí? Es una de las regiones offshore más importantes a nivel mundial donde se sacan recursos, no solo Argentina, sino muchos países de todo el mundo, vienen de todo el mundo a pescar en esas aguas. Los recursos que hay en el talud no son aprovechados únicamente por las especies que mencioné antes, sino por mamíferos mucho más grandes. Entre ellos, especies que habitan a lo largo de la costa argentina. Por ejemplo, los elefantes marinos, que en este caso, acá en esta publicación que les recomiendo, que es el Atlas del Mar Patagónico, muestran muy claramente, estos son estudios que hacemos ahora estamos llevando adelante ya hace 3 años con un programa internacional con Francia, para estudiar
el comportamiento y el ecosistema y el medio ambiente también de los elefantes marinos. Les ponemos sensores en la cabeza algunos y vemos hacia dónde van. Bueno, como pueden ver en el panel del medio, más del entre el 50 y el 70% del tiempo están alimentándose en el talud. Es decir, que si nosotros dañamos o de alguna forma hacemos que estas especies no puedan alimentarse en esa región, no va a haber más elefantes marinos en Península Valdés. No hace falta que hable de la importancia ecológica para el turismo, etcétera, de Península Valdés. Y el elefante marino es una de las especies. Hay muchas aves también que se aprovechan de los recursos en el talud. O sea, el talud es una zona en donde no solo hay riqueza ahí, sino que es aprovechada por muchas especies que vienen de muy lejos. La siguiente, por favor. Entonces, en resumen, hay un ecosistema frágil y muy productivo del cual dependen muchas especies en el talud y en la costa. Es decir, aunque el petróleo no llegue a la costa, va a afectar a la flora y la fauna en la costa. Ahora, si hay un derrame, ¿puede llegar el petróleo a la costa? Porque esa es una pregunta que yo entiendo que está muy a flor de piel de toda la comunidad, ¿no es cierto? Lo que yo primero quiero poner en adelante es que se puede producir un daño sin que llegue el petróleo a la costa, ¿sí? Eso fue la intención de las slides que presenté primero. Sin embargo, para contestar si el petróleo puede llegar a la costa o no, por supuesto que si el petróleo llega a la costa hace un daño aún mayor. Es necesario tener medidas de las corrientes, medidas más precisas de las corrientes, y también nosotros decimos correr, es decir, ejecutar o tener un modelo que reproduzca adecuadamente la circulación en la región y el derrame del petróleo en el mar. Por favor. Acá pueden ver una animación de un experimento que hicimos el año pasado, tirando 62 boyas que tienen un GPS y nos dicen cómo es la circulación superficial. En colores tenemos la altura del mar, tal como la pueden medir los satélites. Entonces no les voy a ahora explicar por qué hay una muy linda coincidencia entre las trayectorias de las partículas y la altura del mar, pero digamos están claramente relacionados, hay una conexión dinámica, física. El video, como pueden ver las fechas ahí arriba, es apenas un mes y medio. Pero lo que pueden ver es que desde que se lanzan las partículas hasta que llegan a la confluencia Brasil-Malvinas, y ahora ya saben de qué región estoy hablando, pasan apenas 3 semanas. Y la mayoría de las boyas que tiramos a la latitud de 47 grados sur salieron disparadas y todas se fueron hacia el norte. Ahora, la mayoría, si ustedes ven con detalle, hay algunas que se hacen las locas, están ahí en el borde y entran un poquito en plataforma. Es decir, no podemos decir el 100% de las cosas que ponemos en el talud se va a ir hacia afuera, ¿sí? Esto también nos muestra esta evidencia. En la plataforma, un minuto nomás para decir que las corrientes son mucho más débiles. En el mismo tiempo que las boyas se fueron hacia la confluencia, avanzaron unos pocos kilómetros, ¿sí? Y ya con la próxima prácticamente termino. Este es otro experimento que hicimos hace algunos años para medir corrientes. Siempre con colores y flechitas tenemos lo que se puede saber a partir de mediciones satelitales. Y en esta oportunidad fondeamos equipos que los dejamos hasta un año y medio en el océano y obtenemos directamente las corrientes en determinados puntos, ¿sí? Y entonces, bueno, observen las maniobras que hay que hacer con los barcos para dejar todas esas boyas en el mar y después ir a recuperarlas, etc. Simplemente para que tengan una idea de cómo se miden las corrientes en el océano, 2 formas distintas. Muy interesantemente, justo el lugar donde se fondeó esa boya amarilla que ven ahí a la derecha es exactamente el punto donde se quiere hacer o muy cerca, la exploración de petróleo. Y quiero llamarles la atención de lo compleja que es esa región. Fíjense cómo el color rojo está cerca del color azul, cómo se arman remolinos todo el tiempo. O sea, hay una dinámica del océano ahí muy, muy fuerte, con mucha energía y que es muy difícil de prever esos con modelos.
tenemos que afinarlos, tenemos que hacer mejores mediciones, tenemos que ser capaces de pronosticar esas cosas para, frente a eventuales derrames, saber predecir bien hacia dónde ir, cómo contener mejor eso. Con la próxima ya termino. Entonces, en resumen, desde mi punto de vista, una posible explotación de petróleo en el talud tiene pros y contras. Estoy casi parafraseando a Nora. No hubo arreglo previo. Por supuesto que trae un beneficio económico muy importante, va a traer un montón de fuentes de trabajo, va a contribuir sin lugar a duda a la autonomía energética del país. Por otro lado, puede traer una contaminación ambiental debido tanto a los métodos acústicos que se utilizan para la explotación de recursos o como a los posibles derrames de petróleo, ¿sí? Que afectan tanto a la flora y la fauna y, por ende, dado el alto valor agregado que ya tiene el talud patagónico, desde mi punto de vista se deben realizar estudios de impacto ambiental integrales que tengan en cuenta no solo lo que pasa en ese momento y el derrame en ese lugar, sino todas las especies que también se benefician, que vienen de otro lado, que nosotros mismos nos afectamos, nos usufructuamos, porque vamos a sacarle fotos a Península de Valdés, a los elefantes marinos, o porque en esa región es una de las en donde más cantidad de dióxido de carbono se absorbe desde la atmósfera y por ende contribuimos a mitigar el cambio climático. Entonces se deben tener en cuenta todos estos factores para ver la conveniencia o no de una posible explotación del petróleo offshore. Muchas gracias. Muchísimas gracias, clarísima la explicación, no podríamos haber pedido más, la verdad, muy interesante. Y entonces, bueno, seguimos después nos vamos a pelear, pero por ahora, no, pelear no, sino pensar juntos. Le vamos a pedir a Irene que nos cuente cómo ve ella esta posibilidad de explotación hidrocarburífera en el océano argentino. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, noches, todos, todas. Bueno, a mí me dijeron un par de diapositivas nada más, y yo, genes alemanes, soy muy obediente, así que hice solo 2 diapositivas. Bueno, en realidad tengo una portada y una final, pero bueno, si lo ponemos, a ver, perdón, me voy a dar vuelta, disculpen, Nacho, Martín, perdón por darles la espalda. Bueno, sí, pasala nomás ahí. Esa soy yo, por si queda alguna duda. Bueno, si le das Enter, estos son videitos pequeños, mudos, que muestran en realidad cómo va a ser la exploración. Yo me voy a centrar más en el tema de la exploración. Lamento que se pixele un poco, no encontré de mejor calidad la animación, pero si ustedes se fijan, no sé por qué, no ¿se está moviendo? ¿Eh? Lentamente. Bueno, la idea acá que, digamos, por lo menos las empresas que intentan explotar, dicen que van a mirar de lejos, ahora después vamos a ver qué problema tiene eso, cómo se mueve la fauna. Este es un barco que tiene todo como un velo de novia en la cola, donde están los sensores, y lo que emiten en realidad son microsismos, o no son tan micro, en realidad son impactos, no sé cómo llamarlo, ¿no? de aire comprimido, ¿no, Martín? De aire comprimido, hacia los lugares donde, como decía Martín, donde se pretende hacer la exploración sísmica. Entonces, lo que hace la geofísica y los ingenieros que se encargan, digamos, a bordo de recoger lo que se ve, o sea, lo que hacen este velo de novia, digamos, con todos esos sensores, es recoger de alguna manera el rebote de ese impacto sobre el fondo, ¿no? No sé por qué se queda quieto porque terminó, bueno. Y si no, igual es muy cortito, y si no, la otra creo que se ve un poco mejor, puede ser. A ver, pasa a la siguiente. Entonces, ven, ahí tienen el rebote en el fondo, entonces lo que van a leer es, digamos, qué es lo que hay ahí en profundidad en las distintas capas.
Da la casualidad que yo tengo, después pones la última y deja la última mientras voy hablando, porque está nada más mi contacto. Da la casualidad que yo tengo, mi hijo mayor es geofísico. Y bueno, estuve charlando bastante con la gente de geofísica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, o sea, geólogos que se dedicaron a la física y físicos que se dedicaron a la geología. Y bueno, yo soy ecóloga, entonces quería realmente entender algunas cosas, porque ellos lo que me explicaban es que cuando se hacía la exploración en una época, por supuesto no había, hace relativamente poco en relación con lo que es la exploración en tierra, que se hace en el mar, pero lo que se hacía en tierra se ponía un camión, primero se hacía con dinamita, por supuesto eso está absolutamente prohibido ahora por todas las cosas que nos imaginamos que producen, ¿no? Pero ahora se pone en tierra un camión con una plataforma sobre el fondo en el suelo, donde se quiere saber qué es lo que hay debajo para no tener que perforar por el gran impacto ambiental que eso produce, y esa plataforma recoge en un camión grande lo que se puede ver en el subsuelo. En el mar, obviamente, no se puede hacer con un camión. Esto es una verdad de perogrullo. Entonces, lo que hacen es, con este tipo de métodos, hay otros también, pero digamos, con este tipo de métodos, mandar aire comprimido, y esto se viene haciendo hace tiempo, como decía Nora, se hizo acá en la Argentina, ya hay plataformas de gas, pero se hizo en aguas someras. ¿Qué quiere decir en aguas someras? Aguas someras son aguas poco profundo, ¿no? Tengo entendido que la mayoría menos de 100 metros. Hay una importante frente, por ejemplo, en Tierra del Fuego, frente a Ushuaia, o frente no sé si a Ushuaia o alguna de las otras, ¿cómo? A Río Grande, sí, tenés razón, Nacho, gracias. A Río Grande. Entonces, las aguas someras es una cosa, pero aún así, cuando se hicieron estos estudios previos de exploración antes de colocar estas plataformas, los pescadores de merluza, que también estuve relevando información en Mar del Plata al respecto, con gente que trabaja en la pesca de la merluza, me dijeron, y no uno, sino varios, que durante más de 1 año y medio ellos estaban preocupados porque no veían que se recuperaran los stocks de merluza en época donde se suponía que se tenían que recuperar. Indudablemente, como bien explicó Martín, hay montones de factores que influyen en el mar argentino y en nuestra plataforma continental, pero a mí nadie me saca de la cabeza que este tipo de cosas que no están del todo estudiadas como se debería, tienen una influencia importante. Otra de las cosas importantísimas que me parece también mencionar es que encima, para colmo también, soy hija de endocrinólogos. Mi papá fue discípulo de Hussein, el primer Nobel de la Ciencia Argentina, y aprendí bastante de endocrinología con mi viejo al lado. Y yo sé que hay montones de modificaciones que se pueden hacer en el ambiente, eso lo he hablado con mi papá cuando yo era estudiante en la universidad, que realmente producen grandes problemas neuroendocrinos, sobre todo en los mamíferos, pero también, bueno, en las aves, en los vertebrados en general. Entonces, hay que pensar que, primero, la ballena franca austral es un monumento natural protegido. Por supuesto, como mencionó Martín, también tenemos elefantes, también hay lobos marinos, hay una enorme cantidad de aves, o sea, hay una enorme cantidad de diversidad. Tenemos en toda la Patagonia el bosque de laminariales. Los laminariales son un orden de algas marrones que son los que le llaman en inglés los kelps, en inglés. Cachiyuyo, le decían acá en lengua originaria, ¿no? Por eso los habitantes de Malvinas les llaman los kelpers, porque tienen tienen muchos usos en la cosmética, en la industria en general, ¿no? Estas algas. Pero además de toda la cuestión económica, por supuesto, que tienen estos bosques de laminariales, hay una enorme biodiversidad. Ustedes se sumergen y le llaman bosque entre comillas. Piensen, no es un bosque, porque son algas, ¿no? Son algas marrones. Un bosque tendría que ser de otro tipo. Pero esto está sumergido. Si alguno de ustedes alguna vez fue, por ejemplo, a Ushuaia y tomó estas excursiones que hay a los distintos lugares por el canal de Beagle, habrá visto la transparencia que tienen las aguas del Beagle y se ve claramente. Yo que soy bastante, tengo vértigo, ¿no? Eso es algo que no lo puedo evitar, y me asomaba, ¿no? En la excursión, bueno, en realidad no fue una excursión, yo fui por un tema de trabajo, pero me asomaba en el borde del barco y que me mareaba por la transparencia, parecía un abismo profundo sin terminar, y ahí se veían hasta las algas realmente que tenían toda una caída
en realidad una subida porque vienen de abajo, pero tienen una enorme cantidad de animales y de plantas que viven en ellas. Entonces, todo eso se va a ver afectado y no está del todo estudiado, no está del todo estudiado. Otra de las cosas que yo he leído en el informe de impacto ambiental, que es de mi opinión, en mi punto de vista, tiene grandes falencias, o sea, adolece de montones de cosas. Yo les digo una cosa, yo estoy convencida que es por ignorancia. O sea, indudablemente que hay que favorecer, entre comillas, ¿no?, a la persona que supuestamente hizo el informe, a quien le encarga ese informe, que en general es una empresa. Pero la mayor parte de estas cuestiones que figuran en los informes de evaluación de impacto ambiental o son en copia y pegue de otros informes de otras partes o realmente no tienen todo lo necesario porque no saben, no conocen la cantidad de factores que hacen que la ecología sea la ciencia madre de las ciencias ambientales. Ustedes tienen una cantidad de factores bióticos y abióticos que van interactuando que es muy difícil de tener en cuenta todo. Por eso es que en las evaluaciones de impacto ambiental se exige hoy, por lo menos a nivel internacional, que haya la mayor cantidad de profesionales de distintas disciplinas, la mayor cantidad posible, que sea transdisciplinario, no multi, porque multi significa que hay muchas disciplinas, pero no necesariamente están interrelacionadas. Interrelación significa que yo, por ejemplo, puedo llevarme bien con lo que dice Martín, que es oceanógrafo, que yo soy ecóloga, a lo mejor no entiendo bien lo que dice Nacho, que es socióloga, y sociólogo, y yo que soy bióloga, o un abogado se lleva bien con el economista, pero lo único que a mí me da la certeza que las cosas se hacen bien es la transdisciplinariedad, o sea, desde el punto de vista etimológico de la palabra, o sea, que todos de alguna manera se pongan en el lugar del otro y cada uno aporte lo que sabe, lo que estudió. Yo creo que acá está faltando eso porque no basta, no sé si se vio en la imagen anterior, que había un señor mirando, porque lo que dicen en realidad las empresas es que van a mirar a ver que cuando hay ballenas van a dejar de emitir esas bombas, ¿no?, para que reboten en el fondo. Y en realidad son miles y miles de kilómetros cúbicos de agua, de vibración, que afectan sobre todo a los mamíferos marinos. Eso no está previsto, o sea, no es simplemente mirarlos desde la cubierta, no. O sea, estas vibraciones llegan hasta mucho más lejos. Eso llega hasta mucho más lejos y estos animales, en el mejor de los casos, se van a ver desorientados, puede haber varamientos, indudablemente que va a haber problemas neuroendocrinos, como yo les decía, o sea, todo esto, yo no leí nada en la evaluación de impacto de esto que les estoy contando, ¿no? Ni hablar que de las kelps, de las algas, estas laminariales, ni se las menciona, por lo menos yo no lo vi, no sé si después se hizo otro informe. Yo acá me hice un pequeño machete porque soy de la vieja ola que me anoto las cosas. Después lo que decía Nora de los gases de efecto invernadero. Por supuesto, nosotros sabemos que el panel intergubernamental de cambio climático está impulsando una transición energética. Sabemos que eso es difícil, sabemos que todavía dependemos del petróleo, que toman el gas como una posibilidad, digamos, en el orden peor vendría a ser carbón, petróleo, gas, ¿no?, en cuanto a emisiones. Pero también hay una cosa que yo estuve charlando con los geofísicos en la facultad y que me llamó mucho la atención, que ellos me decían, es incomprensible que solamente, o sea, siendo la Argentina, los Andes, parte del Arco de Fuego del Pacífico, ustedes saben que nosotros tenemos la cordillera nuestra que sigue en América Central, después en las Rocky Mountains en Estados Unidos, Canadá, Alaska, después pasa por Kamchatka, todo el este asiático y después el borde, digamos, oriental de Australia. Todo eso se llama Arco de Fuego del Pacífico. Teniendo mucho vulcanismo activo, mucha geotermia activa, ¿cómo se entiende que en la provincia de Neuquén solamente se utilice la geotermia para un hotel donde la gente va a curarse el reuma o a tener aguas termales y que toda la provincia, por ejemplo, no use geotermia? Otra de las cosas que me dijeron y que yo no sabía, en realidad me dijeron, bueno, si no me nombrás podés decir este dato, que durante el gobierno anterior vino un experto no me acuerdo exactamente, pero creo, si no me equivoco, era de Islandia donde se usa mucho la energía geotérmica, a ofrecer, el gobierno anterior me refiero del presidente Macri, ¿no?, a ofrecer asesoramiento gratuito para que nosotros podamos desarrollar energía geotérmica, que es una energía renovable. Y ellos dijeron, no, muchas gracias, no necesitamos. Entonces los tipos se dieron media vuelta y se fueron. Porque acá sabemos que el lobby petrolero es muy fuerte. Sabemos que ese lobby es muy fuerte. Entonces,
Acá me parece que están faltando cosas, o sea, acá hay gente que no está diciendo toda la verdad, me refiero a cuando se toman las decisiones. Otra de las cosas que yo quería mencionar, no quiero dejar de decirlo, cuando explotó este tema de que se iba a hacer esta exploración offshore, hubo una serie de investigadores de mucho prestigio a quienes yo realmente aprecio un montón, los quiero muchísimo, que son el grupo este, vos te acordarás el nombre de Albertito, Andrea, sí, estaba, bueno, la doctora Gamarnik, el doctor Alberto Kornblit, el doctor Paenza, son gente que yo realmente quiero mucho personalmente, pero creo que ahí se estuvieron equivocando, porque yo incluso en un momento lo dije públicamente, salió una larga nota en Telam, que lo hizo alguien justamente de la Red Argentina de Periodismo Científico, Natalia Concina. Yo dije, a mí me parece que se están equivocando, o sea, yo no le voy a ir a discutir un modelo matemático a Adrián Paenza, ni me voy a meter con los temas virales que maneja Andrea Gamarnik, ni tampoco le voy a discutir cuestiones de biología molecular a Albertito Kornblit, porque que es un colega a quien yo quiero un montón, somos egresados del Nacional Buenos Aires de la misma época, tuvimos los mismos profesores, la misma profesora que nos hizo que nosotros sigamos biología, la misma que nos... Rosita, ¿te acuerdas que siempre lo menciona, Alberto? Creo que vos le hiciste una nota. Rosita Guaglianón es la profesora que adorábamos y por la cual seguimos biología los dos. Pero acá me parece que se está equivocando. Yo no me meto en cuestiones de biología molecular. Yo soy ecóloga, me orienté en la carrera, digamos, en la mitad de la carrera hacia otra rama. Después me fui a estudiar ecología a Estados Unidos, me fui a estudiar evaluación de impacto ambiental a México. Y la verdad es que es una cuestión mucho más compleja. Acá no se trata de decir, bueno, sí, estoy de acuerdo porque estoy a favor del gobierno. Yo también estoy a favor de este gobierno, pero en ese momento me parece que se estuvieron equivocando y se lo dije al anterior ministro, al exministro Culfas. Le dije, no te enojes por lo que te voy a decir, esto no te va a gustar, pero yo realmente apoyo muchísimo a este gobierno, pero acá vos tenés un cassette, siempre decís lo mismo y te estás equivocando. Y por supuesto nunca me escucharon. Yo entiendo que hace falta que vengan los dólares, entiendo todo eso, todo lo que no soy economista, pero también estuve charlando con la gente de la facultad y me decían que cuando se vende este tipo de proyectos, hasta que se hace la exploración, hasta que se consigue explotar, suponiendo que haya petróleo, porque también me decían en la facultad los geofísicos que es muy probable que haya gas, no petróleo, ¿no? No están seguros de que haya petróleo. Pero bueno, independientemente de eso, hasta que se explote, en el supuesto caso que esté, hasta que se venda, hasta que se cobre, pasan muchos años. No es que los dólares van a llegar ya como los necesitamos. Entonces eso es otra cosa que también hay que tener en cuenta y hay que ver si vale la pena, en la cuestión riesgo-beneficio, en la balanza, si vale la pena realmente arriesgar toda la fauna y la flora tan rica que tenemos y los problemas que puede causar la exploración sísmica, afectando a pescadores, afectando a las comunidades locales, afectando al turismo en Valdés, como no voy a repetir lo que ya mencionó Martín, pero realmente si vale la pena hacer todo esto en un momento de transición energética tan fuerte, sabiendo que tenemos energía geotérmica, que podemos usar otros tipos de energía renovable, la energía solar y la eólica son las más conocidas, pero está también la undimotriz, que es la de las olas, la mareomotriz, que es la de las mareas, hay otras, ¿no? Y bueno, muchas y otras más. ¿Perdón? Sí, eso es un vector, bueno, eso es otro tema que se está desarrollando también. También hay una que se usa muchísimo, por ejemplo, acá nadie se puso a pensar la posibilidad de que usemos, no sé qué piensa Martín como oceanógrafo, pero por ejemplo, yo vengo de la rama del agua dulce, digamos, yo hice mi tesis en ecología de agua dulce, ¿no? de ríos. Pero, por ejemplo, los ríos en los Países Bajos, cuando desembocan en el mar, por la cantidad de agua que descargan, ellos usan lo que se llama usan un proceso de ósmosis inversa, se llama potencia osmótica y obtienen mucha energía renovable de esa forma. Acá esa posibilidad brilló por su ausencia. Yo estoy segura que por falta de conocimiento, tengo que pensar, porque también es una cuestión muy nueva, pero lo están usando países chiquitos, como los Países Bajos, ¿no? Europa está desarrollando mucho este tipo de tecnologías en las energías renovables. Entonces, en síntesis, entonces, Irene, vos, si tuvieras que sintetizar en uno o dos conceptos, digamos, ¿estarías a favor de una
Yo creo que hay, espera cuál es sí, digamos, yo creo cuál es que el hay que camino hacer, yo para- creo que hay que hacer un informe como la gente de evaluación de impacto ambiental, porque ya te digo, lo que yo vi, por lo menos no sé si después existió otro, creo que no, por lo que estuve averiguando, adolece de muchas cosas de todas estas que yo comenté. A ver si, no sé, me equivoqué, estoy con los lentes equivocados, por eso le pregunté el lapso, no alcanzaba a leer la letra chiquitita de los mapas, que le pregunté el lapso a Martín, lo de los de las boyas, no, esperen un cachito que no veo bien. Yo creo que habría que, digamos, habría que esperar a hacer las cosas como corresponde y no decir, bueno, lo hacemos ya porque necesitamos los dólares, porque los dólares tampoco van a llegar enseguida, por lo que yo les comenté. Creo que ya les dije lo más importante, no sé. A tu juicio, entonces, el informe que ya se hizo no sería correcto y Es habría que que tiene revisarlo. algunas cosas, pero no es todo tan color de rosa como se pinta. Porque aparte, no, como te decía, no basta con mirar las ballenitas desde arriba de la cubierta y decir, bueno, a ver, hay una ballena, entonces dejamos de tirar esos pulsos, digamos, hacia el fondo para que rebote. Porque esto se mueve mucho más lejos, o sea, las vibraciones en el mar llegan mucho más lejos. Y además hay que pensar que los mamíferos marinos en general, los cetáceos en particular, pero también los pinnípedos, que son por ejemplo los lobos marinos, tienen una sensibilidad muy especial y muy diferente a la sensibilidad que tenemos nosotros. Y ni hablar de los delfines. Los delfines tienen una hipersensibilidad a determinados aspectos que nosotros ni siquiera podemos imaginar, porque ni siquiera se pudo dilucidar el lenguaje de los delfines, que sabemos que lo tienen. O sea, tienen una inteligencia impresionante y tienen una sensibilidad. Son todos los mamíferos que son secundariamente acuáticos. Sabemos que la vida nació en el agua, fue a la tierra y volvió al mar. Por eso es que, por ejemplo, las ballenas tienen las aletas, tienen los huesitos parecidos a los nuestros, ¿no? Yo cursé una materia, por ejemplo, que se llama anatomía comparada de vertebrados, donde se ve todos los vertebrados como tienen las mismas falanges, incluso en las aves, como en las alas, ¿no? Tienen lo que se llama una analogía, digamos, de alguna manera. Pero estos animales desarrollaron hipersensibilidades que nosotros los humanos ni siquiera somos capaces de percibir. O sea que hay que tener en cuenta esas cosas, porque después empieza a haber varamientos. ¿Y qué pasó? Ah, no se sabe, no sabemos. Si te parece, avanzamos Sí, dale. escuchándolo a Nacho. Así que bueno, gracias. Porque después podemos volver sobre estos temas y discutir un poco en detalle algún punto que haya quedado. Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por la invitación, Nora. Nos habíamos encontrado hace unos años atrás en otro contexto nacional, peleas dentro del presupuesto de ciencia y tecnología. Ya que se mencionó el gobierno anterior, hemos estado allí. Un gusto estar en este panel con tan prestigiosos colegas y de otras disciplinas, ¿no? Me parece que es súper interesante lo que se puede lograr en cuanto a la conjunción de saberes, estudios, investigaciones. Y bueno, además también el aporte de la ciencia argentina, del CONICET, a estas discusiones que me parece súper interesante en un debate que a mi juicio arrancó mal. No por la audiencia pública del año pasado, mitad del año pasado fue la primera audiencia pública, que pasó dentro de todo sin mayor trascendencia, salvo alguna desinteligencia dentro del mismo gobierno, pero bueno, ya estamos un poco acostumbrados a las desinteligencias de la actual gestión. Pero sí, a final del año pasado se da a conocer que el Estado Nacional otorga la evaluación de impacto ambiental al primer proyecto offshore. En este caso, un área en la cual son socias Equinor, YPF y Shell. Y desde mi punto de vista arranca mal porque se da a conocer el 30 de diciembre. Y obviamente generó todo tipo de suspicacia, ¿no? Que nos están ocultando para dar el aval a esto un día antes de que termine el año, cuando todos tenemos la cabeza en otro lugar. Bueno, eso ya es un primer punto negativo. El segundo punto negativo es una campaña que Nora trajo en una foto de una organización ambientalista con un
fotomontaje en gente empetrolada en la playa. Bueno, estos dos aspectos no nos ayudaban en nada a tener un debate serio, con lo cual las redes sociales fueron caldo de cultivo para cualquier tipo de opinión, sobre todo opiniones infundadas desde mi punto de vista, y obviamente la alerta, la alarma de las poblaciones cercanas a la costa bonaerense, fundamentalmente Mar del Plata, pero otras ciudades costeras tuvieron movilizaciones, tanto a fin de año como a principio de este año, que obviamente este tipo de campañas con fotomontajes no ayudan a despejar las dudas que se puedan presentar. Así que bueno, bienvenido este debate más fundado. Pasamos a la primer. Bueno, yo preparé 3 filminas nada más. Y van a notar mi sesgo vinculado con las ciencias sociales. Las ciencias sociales tenemos este sesgo de ir hacia el pasado para entender el presente y luego ir hacia el futuro. Entonces, una primera filmina sobre el pasado, para explicar, en primer lugar, que Argentina tiene varias cuencas offshore. Es lo que se ve aquí, muy chiquito. Junté varios gráficos en una misma filmina en pos de la brevedad de esta presentación, pero lo que acá ven es la cuenca del Salado, la cuenca del Colorado, la cuenca argentina, la cual estamos discutiendo hoy y que está justo en la línea que mencionaba Martín hace un ratito, la cuenca Malvinas, la cuenca Austral, la cuenca del Golfo San Jorge. Algunas de ellas se inician en el continente y tienen extensión en el mar. Las cuencas offshore se vienen estudiando desde la década del 30. Y fíjense ustedes esta foto de pasarelas en la actual provincia de Chubut, en ese entonces no lo era, lo que es la cuenca del Golfo San Jorge, donde se hicieron las primeras exploraciones offshore, costa afuera. Cuando decimos offshore, decimos costa afuera. No tuvieron buenos resultados, con lo cual estos trabajos se abandonaron tempranamente, pero luego sí avanzaron la exploración de otras cuencas y se van a perforar por primera vez a finales de la década del 60. Y lo que les traje acá son 2 gráficos de la cuenca del Salado Marina, que fue perforada 3 veces en el año 69 por las empresas Union Oil y Sun Oil, y luego en el año 94, acá está mal en este mapa, por la empresa Amoco. Fíjense ustedes la distancia con la costa bonaerense incluso menor a la que estamos discutiendo hoy en día. Bueno, yo le comentaba más temprano, otro de los puntos del debate que desde mi punto de vista no ayudó en nada, es decir, esto está enfrente de Mar del Plata, cuando está a 300 kilómetros, y obviamente no podemos tener visualización de ningún tipo de plataforma petrolera con esa distancia. Acá estamos hablando a distancias de menos de 200 kilómetros, y luego en 1996, este pozo que se ve acá, a 180 kilómetros de Mar del Plata, hecho por la empresa Shell, que ninguno de estos pozos tuvo éxito comercial, es decir, no se avanzó en una etapa comercial, dado que no se encontraron suficientes recursos que fueran interesantes para invertir capital. Y en total, como se decía hace un ratito, se han perforado 187 pozos costa afuera en nuestro país. La mayor parte de ellos, vamos a ver, en la cuenca austral. Sin embargo, la cuenca argentina, que es la que decíamos que estamos discutiendo hoy en día, permanece inexplorada en cuanto a perforaciones. Y lo que estamos discutiendo es la cuenca argentina norte, toda la zona que está, digamos, en paralelo a la costa bonaerense. Pero también se han licitado áreas en la cuenca Malvinas, fundamentalmente la cuenca Malvinas Oeste. Esto hasta ahora no ha traído mayores controversias, pero fueron parte de todo el mismo paquete de licitaciones que se hizo en el año 2018. Siguiente, por favor. Vamos al presente. Y bueno, se mencionó que actualmente tenemos actividad offshore frente a la provincia de Tierra del Fuego.
justamente la cuenca austral ha sido exitosa la exploración y tenemos el yacimiento Hidra a solo 13 kilómetros de la costa de Tierra del Fuego, que fue el primero en producir crudo y gas comercialmente en el año 89. Los tres yacimientos que están más alejados de la costa, Aries, Carina y Vega Pléyade, hoy en día aportan más del 15% del consumo del gas natural de todos los argentinos. Y acá conviene remarcar que Argentina tiene una matriz energética muy dependiente del gas natural. Usamos gas natural para calefaccionarnos, para la cocción, usamos para el transporte, vía GNC, usamos en la industria, por supuesto, usamos también para generar electricidad. Es más, me animaría a decir que el 60% de esta sala está iluminada con electricidad producida a partir del gas. Con lo cual, la importancia de estos yacimientos que se suman además al aporte que hace hoy en día Vaca Muerta y otras cuencas del país. Si vamos al ámbito internacional, tenemos que decir de que 3 de cada 10 barriles que se extraen a diario en el mundo salen del mar. Y en cuanto a explotación offshore, los países más importantes son Arabia Saudita, Noruega, Estados Unidos, México, Brasil. Y les traje acá un gráfico de lo que llamamos el presal, pero que en realidad involucra a varias cuencas, a una distancia de entre 150 y 300 kilómetros de la costa brasileña, a la altura de Río de Janeiro. Cuando se habló tanto de la afectación de la actividad turística y pesquera de Mar del Plata, obviamente trajimos esto. Río de Janeiro convive actualmente con este tipo de explotación offshore sin ninguna afectación a su actividad turística, que como todos sabemos y todos tenemos en nuestro imaginario, Río de Janeiro es uno de los principales centros turísticos de nuestra región. Actualmente Brasil saca más de 2 millones de barriles por día del mar, más que nada concentrado en estas cuencas. Otro tema que pasó desde mi punto de vista bastante desapercibido, que tiene que ver con la extensión de la plataforma continental argentina vía la ley 27757, que permitió a nuestro país sumar soberanía sobre 1,7 millones de kilómetros cuadrados adicionales de territorio, es decir, sumamos un 35% más de territorio, y habilita al país a explorar el lecho y subsuelo en un área más extensa. Y esto coincide también con este potencial que tendría la cuenca argentina en cuanto a hidrocarburos, pero también en cuanto a otros recursos, hasta ahora inexplorados. Y por último, mencionar un punto importante, que es por qué se están haciendo estas audiencias públicas. La Secretaría de Energía y el Ministerio de Ambiente sacaron una resolución conjunta en el año 2019, por la cual definieron el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que deben tramitar todos los proyectos offshore, sean de exploración y sean de explotación. Esto es porque más allá de las 12 millas marinas, lo que está allí debajo es propiedad originaria del Estado Nacional. Lo que está antes de las 12 millas marinas corresponde a las provincias aledañas a esa porción de territorio. Esto tiene que ver con la reforma constitucional del año 94 y luego la ley corta del año 2006, que consagró este derecho de las provincias a ser dueñas originarias de los recursos petroleros en sus territorios. En el caso del mar, lo que está más allá de las 12 millas marinas pertenece al Estado Nacional. Siguiente, por favor. Y vamos a hablar de futuro. Empezando por lo más inmediato. YPF es operador en el área 102, que es esta que está aquí, y además es socio en varias áreas junto con Equinor, Shell y Total. Aquí tienen más acercado lo que es la cuenca Argentina Norte y aquí la cuenca Malvinas Oeste, donde YPF tiene participación, sobre todo en la cuenca Argentina Norte, pero también están involucradas
grandes empresas internacionales que, desde mi punto de vista, a pesar de lo que comentaba Nora al principio, tienen una muy buena reputación en cuanto a la explotación de estos recursos. Empezando por Equinor. Equinor es la empresa que controla el Estado noruego. Noruega, hoy en día, es uno de los países más desarrollados del mundo y buena parte de su riqueza la hizo a partir de la explotación offshore, tanto de petróleo como de gas. La diferencia, podemos decir, para ir después al final retomarlo, es que Noruega no depende en su matriz energética de ese petróleo y gas que saca, sino que lo exporta. Buena parte de su matriz está explicada por la hidroelectricidad. Argentina, como decíamos, más de la mitad de nuestra matriz depende del gas natural, luego del petróleo, muy bajo porcentaje del carbón. Eso nos da una ventaja respecto a los países que utilizan mucho carbón para generar electricidad y para procesos industriales. Sin embargo, obviamente es necesario avanzar en una descarbonización de nuestra matriz energética y eso es el desafío que tenemos para los próximos años. El segundo punto que quería remarcar, la soberanía sobre la extensión de la plataforma continental, el área que Argentina ganó, esta porción de territorio a partir de la presentación que hizo ante la Organización de las Naciones Unidas y que fue consagrada por ley. Y traje algunas estimaciones de la consultora Ecolatina y nada más traje las más pesimistas. Esta consultora diseñó un escenario pesimista, un escenario intermedio y un escenario optimista. El pesimista, que es el que les traigo, es que haya un solo descubrimiento en todas estas concesiones, o en todas estas permisos de exploración. Un solo descubrimiento se calcula que arrojaría una producción de 80.000 barriles diarios de petróleo. Las estimaciones de YPF son más altas que esa, hablan de 200.000 barriles por día, pero vamos a tomar este número, 80.000, que es el equivalente al 15% de la producción actual del país. Esto involucraría un solo descubrimiento, una inversión de más de 5.300 millones de dólares. Equivalente a la inversión en upstream, es decir, en exploración y extracción de todo el país durante el año 2021. Se crearían 27.000 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos, dice esta consultora. Exportaciones por 44.000 millones de dólares a lo largo del ciclo de vida de este descubrimiento, equivalente al 11% del PBI del año 2020. E ingresos anuales para el Estado de 700 millones de dólares, entre regalías, ganancias y otros impuestos. Incluso también retenciones en el caso de que se destine a la exportación. Equivalente al 53% de las regalías petroleras actuales. Y este es un punto que quiero destacar para ir al final. Y con esto cerrar, con esta idea. Las divisas necesarias para la transición energética que tiene que realizar Argentina en línea con lo que están haciendo buena parte de los países del mundo. Es decir, ir hacia una matriz energética más descarbonizada, más limpia, más allá de los hidrocarburos. Recordemos que el mundo también sigue siendo muy dependiente, en primer lugar del petróleo, en segundo lugar del carbón, en tercer lugar del gas natural, en conjunto más del 82% de dependencia tiene el mundo de estos tres combustibles. En el caso de Argentina anda por el 85%, estamos más o menos en esa órbita. Y el desafío es seguir hacia las energías que mencionaba Irene, ir hacia la energía eólica, la solar, geotérmica. Hay proyectos, hay algunos proyectos que se están delineando en la provincia de Neuquén y de Catamarca, hasta donde tengo conocimiento. Bueno, también se preguntó por el hidrógeno. El hidrógeno en realidad no es una fuente de energía, sino que es un vector. Es decir, necesitamos energía para obtener hidrógeno y luego el hidrógeno en ciertas aplicaciones nos devuelve esa energía. Esto nos podría servir, por ejemplo, para la industria o allí donde la electricidad no llegue. Vamos hacia un mundo donde todo se va a electrificar más, pero donde no llegue la electricidad va a aparecer el factor hidrógeno.
Y les traje a propósito los logos de algunas de las empresas que están vinculadas a esta transición hacia energías limpias en nuestro país. Les traje el logotipo de IMSA, en primer lugar, empresa mendocina que fue capitalizada por el Estado Nacional y por la provincia de Mendoza hace 2 años atrás. Una empresa que tiene capacidad tecnológica para producir componentes vinculados con la energía hidroeléctrica, también con la energía nuclear y también con la energía eólica. Es una de las pocas empresas de toda la región latinoamericana que tiene la capacidad de desarrollar sus propios modelos de aerogeneradores. ¿Qué le falta a IMSA? Financiamiento. Por eso es que lo estoy uniendo con este último punto. ¿De dónde sale ese financiamiento? Bueno, tal vez podemos pensar en que la renta petrolera derivarla hacia estas energías limpias. Me parece que esta es la discusión que tenemos que darnos en este momento en el país. Otra empresa que les traje, EPSE, empresa provincial Sociedad del Estado, menos conocida, empresa sanjuanina, del Estado sanjuanino. El año que viene va a estar inaugurando la primera fábrica de paneles solares de nuestro país, con la idea de que estos paneles solares, con el tiempo, sean 100% fabricación nacional. Esto me parece que es un hito que se va a estar dando el año que viene y que muy poco conocemos, por eso lo quería comentar. Bueno, hablando de energía. Bueno, la empresa ITEC, quizás más conocida por todos ustedes, que es la empresa de base tecnológica que comparten YPF y el CONICET, que está desarrollando no solo tecnología vinculada con la explotación petrolera, sino también con energías alternativas, y también el año que viene inaugurando la primera fábrica de baterías de litio del país. En una escala baja. No es la escala que necesitaríamos para una transición energética 100% nacional, pero es un desarrollo que tenemos que tener muy en cuenta para el año que viene. También el consorcio H2AR, justamente es un consorcio que involucra a distintas empresas energéticas y de otras ramas para desarrollar la cadena del valor del hidrógeno que comentábamos recién. Y por último, el CAREM, el prototipo de pequeño reactor modular que está desarrollando la Comisión Nacional de Energía Atómica en el predio de Atucha, en Zárate, que se espera que este prototipo esté listo en el año 2025 y eso se convertiría en un gran hito a nivel internacional porque significaría que un país periférico como Argentina logre hacerse de una tecnología que está siendo disputada en este mismo momento. Esta carrera la está corriendo Argentina, China, Rusia, Estados Unidos. Argentina está en la delantera en este momento. Es impresionante, pero bueno, estamos si hubiera todos más financiamiento, creo que... Estamos todos muy pendientes de lo que pueda pasar finalmente, si se llega al año 2025 y obviamente con todo lo que eso permitiría abrir en términos tecnológicos para el país, ¿no? No solo vinculado con la generación de energía nucleoeléctrica, sino también con el aspecto tecnológico. Bueno, estas empresas, como cualquier desarrollo energético, requieren financiamiento. Desde mi punto de vista, lo que tenemos que discutir es que este financiamiento provenga, se capture de parte de las actividades petroleras, vía regalías, vía retenciones. Esto nos daría la oportunidad de motorizar una verdadera transición energética con contenido nacional. Nada más, gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que vamos empezando a entender, por lo menos se nos fue corriendo el tiempo, pero hago unas preguntas así muy breves, digamos, para ir pasando en limpio. ¿Afectación turística? Ustedes corríjanme, por favor, si no es, pero uno la descartaría. Pareciera que realmente el problema no está ahí. No es que va a haber playas empetroladas, ni que va a incidir en el turismo, porque sería la distancia, alguien dijo, como de Buenos Aires a Bransen, o sea, casi la distancia de Buenos Aires a Mar del Plata. Yo creo que es un error muy grande, a pesar de que no estoy a favor, digamos, de la exploración con el informe como se presentó,
Me parece que fue un error muy grave de Greenpeace haber puesto esas placas superpuestas con la gente empetrolada. Ahí Mati me dice, tenés razón, porque en realidad, eso yo lo dije también públicamente, en realidad nos pusieron en la misma bolsa los ecólogos, que somos científicos, con los ecologistas, que tienen muy buena voluntad, pero a veces meten la pata, como en este caso, que además, no, digamos, independientemente de que si se encuentre o no petróleo, no tiene nada que ver. Eso asustó inútilmente y presentó una cuestión que era falsa. O sea, era falsa, ¿no? Totalmente falso. Entonces, me parece que eso fue lo que hizo que incluso en las autoridades gubernamentales nos hayan puesto en la misma bolsa los ecólogos y los ecologistas, que confundir ecología y ecologismo es como confundir sociología con socialismo. Cámbienle el prefijo, por si alguien no sabe la diferencia, ¿no? Y es más o menos lo mismo. O sea, el ecologismo es un movimiento político que hace que las cosas se conozcan, pero no necesariamente saben cómo prevenir los problemas ambientales ni cómo resolverlos, mucho menos. Entonces, me parece que acá hubo una metida de pata grande. Y una cosa que quería preguntarle a Nacho, aprovecho que tengo el micrófono, es en la presentación de él, fíjate que no pusiste la profundidad, porque una cosa son esos impactos hacia el fondo para recibir el rebote, digamos, y ver qué hay a una digamos, profundidad somera, o sea, a pocos metros. Y otra cosa es a 1500 que mencionó Martín, o creo, yo tenía entendido que incluso en el talud iba a ser a más metros de profundidad, pero en un momento se habló entre 1000 y pico, 1700 o 1500 y 3700 metros, lo cual imagínense la fuerza que tiene que tener ese impacto para que el rebote se pueda ser captado por ese velo de novia del barco, ¿no? Que no es lo mismo. O sea, vos pusiste la distancia de la costa, que estamos de acuerdo, 350 kilómetros, lo que sea, pero no la profundidad, no es lo mismo, porque desde el año 30, en eso que se viene explorando a poca profundidad, no en el talud, en la plataforma, y no es lo mismo. Desde el punto de vista ecológico no es lo mismo. Por eso, digamos, nos olvidamos del problema turístico, de playas, no, eso no. Ah, ¿no? Ok, a ver. Con permiso. Hay sobrados ejemplos de explotaciones offshore a cientos de kilómetros de la costa que llegaron a la costa, hicieron daños terribles. Uno de los más conocidos es en el Golfo de México. Estaba a más de 70 kilómetros de la costa, casi 100, y el de la BP causó daños casi irreversibles, digamos, a lo largo de las costas. Y en las mismas costas de Brasil, hace no muchos años, hubo también contaminación que duró varios años en la Costa Verde, de uno de los derrames de los pozos de petróleo. Lo que pasa es que son muy callados por la prensa, pero si uno busca un poquito, hay casos en que llega. Y, digamos, no es una cosa que es imposible. Hay que hablar de riesgo. Es donde más me toca a mí porque estudio las corrientes. Y, digamos, hay que hacer estudios. Yo no soy especialista en modelos que simulan derrames de petróleo, es algo difícil, hay modelos que existen. Justamente Greenpeace corrió uno de estos modelos y dijo como que lo que se publicó parecía o daba a interpretar como que si había un derrame en donde lo pretenden hacer enfrente a Mar del Plata a 300 kilómetros, pero como que el petróleo iba a ir directamente a Mar del Plata. Esa era una de las figuras. Bueno, no concuerdo con, digamos, la veracidad de eso, pero que existe un porcentaje de probabilidad que puede llegar, es posible. O sea, no se puede descartar, habría que ver si el riesgo es alto, bajo, mediano. Correcto, correcto. ¿no? Y, digamos, por cómo son las corrientes, puede no haberlo, claro. Por cómo son las corrientes, yo diría que el riesgo es más bien bajo. No obstante, no hay que descartarlo. No hay que descartarlo. Perfecto. Lo que sí parece bastante evidente es que puede haber afectación en la pesca o en la biodiversidad, ¿no? Por lo que escuchamos, en principio podría haber, incluso hay reportes de que habría un aumento de varamientos de ballenas. Ahora, ¿se puede evitar eso? ¿Y cómo? ¿Se puede evitar con un buen informe de impacto? ¿Se puede controlar o disminuir el riesgo a niveles tan bajos como que sustenten y hagan, digamos, en ese balance costo-beneficio, que uno atienda más al beneficio, que evidentemente lo tendrían si hubiera petróleo? ¿Es posible evitarlos, ese riesgo?
Gracias. Los especialistas en cetáceos, que son muy buenos, cuando se hizo este informe que mencioné, apoyando, ¿no?, por esta gente que no venía del área de la ecología, después nosotros hicimos firmamos un documento, montones de otras personas que nos dedicamos a la ecología, diciendo que justamente que eso no era así, no era tan real, o sea, que no es que vamos a estar en desacuerdo con el gobierno argentino por decir algo que puede ocurrir. ¿Te acordás que fue el documento que firmó Maristela Suampa, que firmaron un montón de, incluso de, bueno, Maristela no es ecóloga, ¿no?, pero un montón de otras personas que vienen del área de la ecología. Y dentro de ese grupo, que yo firmé ese otro documento diciendo que no era tan así lo que habían firmado el primer grupo, hay un grupo de por lo menos 7 o 8 especialistas en cetáceos y en pinnípedos, o sea, en delfines y ballenas y en lobos marinos. Entonces, me parece que hay que consultar a esa gente y escucharla y no silenciarla. O sea, esas cosas hay que agregarlas al informe. Por el conocimiento de ustedes, ¿es un Yo no soy riesgo que especialista puede en eso. evitarse o puede controlarse? Quiero hacer una, si me permiten, yo pertenezco a una ONG de mamíferos marinos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por las aclaraciones y por todas las opiniones. Mi nombre es Agustina Caride, soy ingeniera ambiental y bueno, estoy en una ONG de conservación marina, Acuamarina, y somos parte del Foro de la Conservación para el Mar Patagónico y hay varios de los especialistas en cetáceos. Realizamos un informe el año pasado que creo que Martín lo nombró, pero ahí lo pueden encontrar en la página marpatagónico.org. Es un informe muy completo de lo que puede llegar a pasar específicamente acá en lo que es Patagonia con las ballenas. Está especificado con mapas en función de la trayectoria de las ballenas, con los transmisores satelitales, así que yo recomendaría que si pueden en algún momento lo lean. No, ustedes en general al público porque está ahí a disposición para todo el mundo. Gracias. Nos pasamos la... digamos, yo repito un poco la conclusión de lo que expuse, digamos, es necesario, y creo que en eso pienso que tenemos un poco un consenso. Podemos tener una posición más a favor de que sí o de que no, pero digamos, creo que tenemos un consenso acerca de que es necesario un estudio de impacto ambiental integral y que tenga en cuenta un poco todos los aspectos para poder tomar una decisión en donde finalmente sería, bueno, el riesgo es tanto, tales especies se van a ver afectadas, estas realmente es muy bajo, el riesgo es y que a conciencia de todo eso se tome una decisión. Eso todavía no se hizo. Se hizo algunos estudios, pero digamos, yo coincido con Irene que no estoy conforme con digamos, la profundidad de esos estudios. Sí coincido con la presentación del colega acerca de que ya hubo un montón de explotaciones, que no hubo aparentemente grandes efectos sobre los ecosistemas de las explotaciones que se hicieron hasta el momento. Algunas derrames se observaron también en la costa a lo largo de estos años, menores, pero sí hubo observaciones, así como a veces encontramos pingüinos empetrolados en las costas. Sin embargo, digamos, un estudio serio sobre a partir de lo que se pretende sacar, cuál podría ser el riesgo, a mí, de mi conocimiento, todavía no hay. ¿Alguien quiere participar, preguntar, hacer algún comentario? Insisto en la escala, insisto con el tema de la profundidad, porque una cosa es la plataforma y otra cosa es el talud. Martín mostró en el talud lo que pasa, o sea, el talud es una bajada brusca de la plataforma. Y entonces, insisto con esto que ya dije, la fuerza que tienen que tener esas bombas de aire comprimido, como se llame, para que rebote eso y lo puedan captar estos sensores,
tiene que tener es otro tipo de escala. Entonces, una cosa es lo que se hizo desde el año 30, que estoy de acuerdo, es verdad, lo que dijo Nacho es todo cierto, pero fueron aguas someras y no es lo mismo. El talud es el talud y hay que respetarlo como tal por todo lo que representa desde el punto de vista ecológico, por lo que representa desde el punto de vista ambiental. Perdón, gracias por las exposiciones. La pregunta es si hay un estándar de estudios de impacto ambiental. Eso es lo que me deja, francamente, un poco abrumado. Porque, en definitiva, da la sensación de que al que está en contra le va a encontrar una pata al estudio, el que está a favor va a decir, este estudio está bien hecho. ¿Y existe un parámetro objetivo, un estándar donde diga, una especie de lista de verificación que evalúe distintos parámetros y entonces uno puede decir, bueno, este estudio de impacto ambiental revisó todos estos aspectos, todas estas dimensiones y en función de eso me gustará o no la conclusión, pero la voy a dar por válida? Ese para mí Yo te es puedo el contestar, punto Matías, porque nodular. la pregunta tuya es la pregunta del millón de mis alumnos de posgrado en el seminario de evaluación de impacto ambiental en la UBA. Todos quieren, los de las consultoras, arquitectos, abogados, los que vienen de otras carreras, quieren la precisa, la justa. Y la respuesta es no, no hay. Te digo, yo en México me acuerdo que me maté con los profesores porque digo, a mí me van a preguntar cuál es, o sea, cómo se estandariza eso. Una cosa es en la minería, otra cosa es vos haces una autopista, otra cosa muy diferente, por ejemplo, es en las evaluaciones de impacto ambiental en los grandes, por ejemplo, la hidroelectricidad, que está considerada, por supuesto, es una energía limpia, porque es transformar la energía cinética de movimiento del agua en energía eléctrica. No es lo mismo transformar un ambiente lótico, que es un río, en un ambiente helenítico, que es un embalse gigante. Por eso es que ahora los bancos internacionales no están financiando ya proyectos como Itaipú, como Yacyretá, como los, no sé, de los 500 que hay en la alta cuenca del Paraná, hay unos 30 y pico que son gigantes, de más de 1000 megavatios de potencia instalada, que por ahí eso a ustedes no les dice nada, pero es un montón. O sea, uno se para en una ribera y no ve la ribera de enfrente. Entonces, son proyectos enormes y se transforma todo, se produjo enfermedad de las represas, hiperproducción de pirañas, no saben cómo sacarse encima el camalote. O sea, hay una cantidad de impactos ambientales que tiene cada uno de los proyectos de cada cosa que uno evalúe. Entonces, si uno va a hacer una ciudad o una autopista, no es lo mismo. Por ejemplo, hace poco se pensó en, bueno, no hace poco, hace unas décadas, hacer la Transpantaneira, que atraviesa de Cáceres de Cuiabá a Corumbá, que es en el Pantanal del Mato Grosso, donde nace el río Paraguay, y en realidad decidieron no hacerlo, porque los animales, los yacarés y todo el resto de los animales cruzan, entonces todos los días, o sea, hay un costo, que todos los días tiene que pasar un camión aplanando la tierra roja para que pasen los autos a no más de 10 kilómetros por hora, y eso se cumple. Le digo, pues yo lo hice, trabajé 6 meses en el Pantanal del Mato Grosso y lo vi y es real. Entonces, a mí me parece que, contestándole a Matías, no hay algo estandarizado que yo sepa, por lo menos que me haya enterado, porque justamente lo necesito todo el tiempo para estar actualizada para el seminario de evaluación de impacto que doy en la maestría de posgrado en la UBA. Y no lo hay. Y la gente quiere la justa, quiere la precisa, quiere la pregunta del millón, que es la pregunta de Matías. Y la respuesta es no. Lo que pasa es que acá prima mucho el sentido común y también prima el hecho de tener la buena voluntad de integrar profesionales de todas las disciplinas y de buscar, en este caso, por ejemplo, no tiene ningún sentido llamar a un cetólogo, un especialista en cetáceos, en ballenas y delfines, en un embalse, por ejemplo. Bueno, salvo que el delfín de agua dulce, qué sé yo, pero es una excepción. Pero digo, no tienes, o cuando uno va a hacer una autopista, transformando un bosque, que sería un horror, pero bueno, se ha hecho. O sea, cada proyecto tiene sus especialistas, ¿se entiende? Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. Es sentido común, no es otra cosa. ¿Alguien interesado en hacer algún comentario, hacer alguna pregunta? Mi pregunta es, sobre todo con lo que se decía en torno a la soja en los años 90, de que iba a revolucionar el modelo productivo del país. Ayer, obviamente, con las quemas también volvimos a tragar humo y no significó un cambio del modelo productivo, el monocultivo de la soja. Está con el tema de los problemas de los humedales. Y cuando uno escucha las promesas de que necesariamente esta producción de hidrocarburos va necesariamente a ser un modelo de financiamiento de la transformación energética, uno también no es ingenuo y sabe que
hay como un modelo de expropiación de los países del primer mundo sobre los recursos naturales de nuestro país, y es como, a veces siento que es como muy ingenuo creer que esas riquezas naturales van a ser realmente reutilizadas para un desarrollo técnico del país. Y uno lo ve, obviamente hoy ve un gobierno que está totalmente condicionado por los monopolios, por los modelos de producción de monocultivo, que atentan obviamente contra nuestro estándar de vida, contra nuestra calidad de vida y contra un desarrollo realmente del país. Me cuesta creer, digamos, en qué garantía hay política de que eso que posiblemente se llegase a ocurrir, que es el modelo de desarrollo de offshore, se vaya a traducir linealmente en un desarrollo tecnológico y de garantía ambiental. No lo digo con malicia, digo, yo comparto mucho, voté a este gobierno, pero creo que hay como una especie de ingenuidad de creer de que los países del primer mundo van a querer ayudar a nuestro medio ambiente o a nuestra sociedad. Bueno, gracias por la pregunta o el comentario. En primer lugar, aclarar, esto es una propuesta mía, porque en las presentaciones oficiales no se habla de la posibilidad que una mayor captación de ingresos a partir de esta actividad se derive hacia las energías limpias. Esto es una presentación mía, e incluso comparto que en buena parte del gobierno actual hay un gran sesgo petrolero gasífero que es muy difícil de destrabar, porque hay como también un saludo a las energías limpias, pero quizás necesitamos más compromisos en torno a ellas, ¿no? Yo tengo una postura favorable a Vaca Muerta, lo tuve en su momento, lo tengo a favor de la explotación offshore, pero creo que nuestra matriz es muy dependiente de los hidrocarburos, que en un momento tan delicado como la crisis climática que está atravesando el mundo, es necesario hacer esfuerzos también desde Argentina, a pesar de que Argentina no es responsable ni presente ni histórico del cambio climático. Apenas el 0,7% de las emisiones corresponden a nuestro país, pero sí tenemos que ir hacia un paradigma más limpio en nuestra matriz, eso sin dudas. Lo que necesitamos es, evidentemente, como decís vos, el mundo no nos está apoyando en ese tránsito, porque cuando se habló de canje de deuda por acción climática, hubo oídos sordos. A mí me parece que está bien plantearlo en esos foros internacionales, pero la respuesta fue oídos sordos de parte de los países más ricos del mundo y responsables del cambio climático. Entonces, de alguna manera nos vamos a tener que arreglar nosotros. ¿Cómo nos arreglamos nosotros? Bueno, tenemos que buscar recursos por esta vía, exigir, reclamar, demandar. No creo que la solución sea cancelar este tipo de actividades, sino pensarlas de un modo integral en función de no el paradigma energético actual, sino el que queremos para las próximas décadas. Una cosita muy breve para responderte lo que vos decías. Me quedé pensando cuando vos hablabas de ingenuidad. Tampoco hay que ser ingenuos, o sea, en realidad hay que enseñarle a los decision makers, o sea, a los decisores, la gente que está en el gobierno, que por ahí tiene la mejor buena voluntad, porque siempre pienso que tienen buena voluntad, pero que ignoran muchas cosas, que en realidad, por ejemplo, cuando se dice la bajante extrema del río Paraná por tercer año consecutivo es producto del cambio climático. Bueno, por supuesto que el cambio climático existe, no vamos a negar eso, indudablemente existe, pero no es una multicausa. Nosotros venimos teniendo un modelo de producción en el río Paraná, que cuando el agua sobra no es un problema. Piensen que el río Paraná es la columna vertebral hídrica de la Argentina, el 75% de la población, de acuerdo con el último censo, vive desde el taco de la bota, desde la caña de la bota de Santa Fe, digamos, hacia Ensenada, Berizo. Todo ese borde, de un lado y del otro, del lado de Santa Fe, Chaco, Formosa, Buenos Aires y la Mesopotamia, vive el 75% de la población de la Argentina.
y el 85% de los recursos hídricos están en el Paraná y en el acuífero guaraní, o sea que están muy mal distribuidos en la Argentina. Entonces, cuando el agua sobra, no es un problema. Cuando entró la soja en los 90, los ecólogos dijimos, lo dijo el doctor Boneto, que fue mi director en el CONICET, Argentino Boneto, que fue un investigador superior del CONICET, uno de los casi fundadores, junto con Jusey, del CONICET, dijo, ojo con la soja, porque la soja tiene una gran cantidad de agua virtual, produce un desbalance hídrico tremendo, y el día de mañana, dentro de muchas décadas, nos vamos a agarrar un dolor de cabeza, y eso es lo que está pasando de alguna manera también. O sea que es una multicausa, o sea que el extractivismo también hay que pensarlo desde ese punto de vista. Entonces, cuando se dice, bueno, es el cambio climático, como se puso, cuando se declaró la emergencia hídrica, el presidente Alberto Fernández hizo el decreto de emergencia hídrica a fines del 2021 por la bajante esta tremenda del Paraná, justamente hablaron del cambio climático y faltó esa otra pata. O sea, es una multicausa. Ahora el agua nos está faltando, o sea, ese momento llegó en que el agua no la tenemos. Por eso las quemas en los humedales, estamos perdiendo por ejemplo, los peces migradores del Paraná, que son un recurso endémico de América del Sur, sábalo, dorado, surubí, patí, manguruyú, pacú, todos esos peces y muchos más, que son ya les digo, propios de América del Sur, necesitan los humedales para reproducirse. Hay un ciclo de entrada y de creciente y de bajante del río, 6 meses de creciente y 6 meses de bajante, que no se está pudiendo cumplir. Entonces, como son peces que van a reproducirse aguas arriba, una vez que tienen fecundación externa, una vez que las hembras dejaron los óvulos, los machos el esperma, los huevos, los pequeños peces, entran en las lagunas del valle de inundación. Luego con la bajante quedan separadas esas lagunas. Ahora, por supuesto, no tienen agua, que es donde se producen las quemas, ¿no? Entonces ahí tienen bichitos de todo tipo para alimentarse y estar protegidos por las plantas hidrófitas, que son las tipo juncos. Y después, con el año siguiente o 2 años después, depende de la especie, cuando viene la creciente, se los lleva hacia el canal principal del río, se van a alimentar a la boca del río de la Plata y se repite el ciclo. Bueno, eso no se está pudiendo hacer y ahora está tan bajo el Paraná. Yo estuve 4 veces este año en Rosario y ahora vuelvo ahora en noviembre de nuevo. Es terrible lo que está ocurriendo, es tremendo, y yo veo cómo los capturan con un palo, porque los pescadores de las cooperativas piensan mejor que sea hambre para hoy, pan para hoy, aunque sea hambre para mañana. Entonces hay que pensar, no ser tan ingenuo cuando uno comenta las cosas, ¿no? Como que es algo tan simplista. El cambio climático desde ya que existe, pero las multicausas hay que tenerlas en cuenta, y para eso hay que consultar a los ecólogos, ¿no? Y me parece que, bueno. Bueno, muchas gracias. Si ustedes se fijan, una cosa que quiero agregar, porque no se vio bien la animación que yo traje, no sé, es un tema de internet. En mi feed de Instagram, que es Weiss Irene, por favor, no al revés, porque Irene Weiss es una chica de otro lugar que no habla castellano y no es ecóloga, y se la pasa mandándome mensajes en inglés cuando me escriben en privado a través de la cuenta de ella. Yo soy Weiss Irene, W-A-I-S Irene. Yo ahí tengo en el feed, tengo esas animaciones que traje acá, y bueno, y hablo de todos los temas, más que nada de esos temas de extractivismo y de lo que les acabo de decir, más que nada por mi labor de evaluadora de impacto ambiental. Gracias. Bueno, les agradecemos más que gracias totales por habernos dado estos minutos. Si bien no podemos darles una receta, no podemos decir sí o no, pero por lo menos personalmente, y espero que para ustedes también, voy aclarando un poco el panorama, el escenario que tenemos enfrente, y creo que no son tan divergentes las posiciones finalmente, ¿no? O sea, por un lado me llevo el aporte de Nacho, la idea, ¿no?, que legitimaría avanzar en algo que puede tener costos, pero cuyos beneficios podrían ayudar, si se utilizaran apropiadamente, a avanzar en la dirección correcta en la matriz energética. Y por el otro lado, por lo menos desde mi punto de vista, me llevo la idea de que es importante hacer una evaluación correcta, controlar todos los factores y, bueno, ver si verdaderamente los posibles perjuicios de una exploración offshore podrían realmente controlarse, ¿no? En lo que tiene que ver con contaminación, afectación de la biodiversidad, de los grandes mamíferos marinos, de la pesca, ¿no? No sé si ustedes quieren
agregar algo así sucintamente porque nos van a echar. Bueno. No, al contrario, al contrario. A las chicas del C3 por la invitación y a la Red Argentina de Periodismo Científico por haberlo organizado. Gracias.